Bienvenidos al podcast de economía e inversiones de Upside Capital. Revisaremos el rendimiento del mercado en Chile y el mundo y las principales noticias económicas y financieras que marcan la jornada. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Lunes 15 de julio de 2024, soy Ramiro Galeano, fundador de Upside Capital. Les doy la bienvenida a otra edición más de mercados en Upside Capital. Como todos los días lunes vamos con la apertura semanal de mercado, esta vez comenzando con un pequeño repaso respecto a la semana anterior, que fue una semana bastante importante en referencias macroeconómicas, tanto para Chile como para el mundo. Comenzamos por el mercado local, recordando que se publicó el IPC del mes de junio, que marcó una contracción del 0.1%, por debajo de lo que el mercado esperaba, que no esperaba cambio respecto a la inflación del mes de junio en su medición mensual, ubicando finalmente la inflación anualizada en el 4.2%, por debajo del 4.3% que el mercado esperaba, pero por sobre el 4.1% de esta medición en el mes anterior. De todas maneras, el índice referencial para el análisis del Banco Central en los últimos 12 meses se ubicó en el 3.8% en el mes de junio, desde el 3.4% del mes de mayo. También se publica por parte del Banco Central encuesta de operadores financieros y encuesta de expectativas económicas, donde podemos extraer a grandes rasgos las siguientes conclusiones. En cuanto a expectativas de inflación, eventualmente la encuesta de expectativas económicas mostró que debiésemos terminar diciembre de 2024 con una inflación del 4.2%, y destacamos que ambas encuestas muestran la inflación a 24 meses convergiendo a la meta del 3%, lo que es la meta del Banco Central, sin embargo, con una presión al alza en la inflación de corto o mediano plazo en los próximos 12 meses, importante por el término de la fijación en las tarifas eléctricas, que claramente traerán un alza en las mismas. Respecto a tasa de política monetaria, el mercado está dividido acerca de lo que debiese ocurrir en la próxima reunión del Banco Central de Chile a fin de mes, de si eventualmente rebajar la tasa de 25 puntos base, como lo muestra la encuesta de expectativas económicas, o mantenerla en el 5.75%, como muestra la encuesta de operadores financieros. Lo que sí está claro es que eventualmente diciembre de 2024 debiese terminar con una tasa por sobre el 5%, 5.25% muestran ambas encuestas, y que el ciclo de recorte de tasa en Chile debiese continuar para que dentro de los próximos 17 a 24 meses la tasa de política monetaria tienda al 4.5 o 4.25%. En ese sentido, la encuesta de expectativa económica es más optimista que la encuesta de operadores financieros. Fueron las principales referencias macroeconómicas locales. Si nos vamos al calendario económico consolidado, dos cosas importantes que comentar. En primera instancia, la comparecencia de Jerome Powell frente al Congreso en Estados Unidos, Cámara de Representantes y Senado, siendo lo más relevante de sus alocuciones dos cosas. Uno, que no es necesario que la inflación esté en el 2%, que es la meta de la Reserva Federal, para comenzar el ciclo de recorte de tasa, y que también dentro de su mandato dual ve un enfriamiento importante del mercado laboral de Estados Unidos, lo que finalmente es tomado por el mercado como declaraciones que comienzan a preparar ya definitivamente el camino para un recorte de tasa de política monetaria, según lo descuenta el mercado desde el mes de septiembre. Por otro lado, también fue relevante la publicación del IPC de Estados Unidos, que marcó una contracción en su medición mensual del 0.1%, en circunstancias que el mercado esperaba una alza del 0.1%, y ubicó la medición anual del IPC del mes de junio en el 3%, por debajo del 3.1% que esperaba el mercado. Para esta semana en el mercado local no tenemos cifras macroeconómicas relevantes. Por supuesto, estaremos extremadamente atentos a el rendimiento de la renta variable, la renta fija y tipo de cambio, donde el mercado continúa integrando el resultado de las cifras macroeconómicas y encuestas que comentamos en el valor de los activos. Por parte del calendario económico semanal, tendremos hoy a las 12:30 hora de Chile declaraciones de Jerome Powell nuevamente, las primeras luego de la publicación del IPC del mes de junio, que como decíamos marcó por debajo de lo esperado, en el contexto de una entrevista en el Club Económico de Washington. Mañana martes se publicarán las ventas minoristas en Estados Unidos, el día miércoles el IPC de la zona euro, el día jueves tendremos decisión sobre tasas de interés por parte del Banco Central Europeo, peticiones semanales por subsidio de desempleo en Estados Unidos, y el índice manufacturero, la Fed de Filadelfia, también se publicará el día jueves. Será relevante también la temporada de entrega de resultados de las empresas norteamericanas respecto a su actividad durante el segundo trimestre. Esta comenzó de manera práctica el viernes de la semana pasada, donde JP Morgan, Wells Fargo y Citigroup presentaron resultados al mercado, con las dos primeras superando las previsiones del mercado respecto a beneficios por acción e ingreso por venta, y con Citigroup superando el beneficio por acción esperado, pero con ventas en línea con lo que el mercado esperaba. Hoy publicaron sus resultados Goldman Sachs y BlackRock, los que son tomados bien por el mercado, puesto que ambas acciones suben un 1.53% y un 0.48% durante la jornada de hoy. Durante la semana también tendremos
Tenemos mañana la publicación de resultados de Bank of America, Morgan Stanley, el día miércoles de Johnson & Johnson y finalmente el día jueves los resultados de Netflix. De esta manera pasamos a revisar el comienzo de la semana en índices bursátiles y activos que monitoreamos constantemente, en una jornada en el mercado local probablemente con muy poco volumen transado por ser día interferiados. El IPSA sube un 0.12%, las acciones más transadas, Banco de Chile que sube un 0.24%, Sokimich B que cae un 1.06% y Andina que sube un 0.15%. El IPSA cotiza en 6.556 puntos, por sobre los 6.550 de cierre del día viernes, jornada en la que subió un 0.08%. Destacamos que el índice lleva un retorno durante el año del 5.68%. Dólar peso que tuvo una caída importante el día viernes de prácticamente 8 pesos y medio, cerrando en 906,10, en línea con un debilitamiento del dólar a nivel mundial, dado el aumento de probabilidades de que la Reserva Federal comience el ciclo de recorte de tasa de política monetaria pronto. Comienza la semana con un pequeño gap alcista de 5 pesos, abriendo cerca de 911, aunque retrocediendo durante la jornada, cotizando hasta ahora en 907,40. Primer precio referencial es la ruptura, si se mantiene la presión bajista que el dólar viene trayendo desde finalmente términos del mes pasado. Primero la ruptura de 900 y luego objetivos en 894 y 884. Tenemos cifras relevantes de China que comentar. El Producto Interno Bruto anual al segundo trimestre creció solamente un 4.7%, por debajo del 5.1% que esperaba el mercado y por debajo del 5.3% de esta medición anteriormente. El gasto de capital fijo creció un 3.9%, en línea con lo que esperaba el mercado, pero por debajo del 4% anterior. La tasa de desempleo se mantuvo en el 5% y el índice de producción industrial mostró una leve mejora respecto a las estimaciones del mercado, con un 5.3% por sobre el 4.9% que el mercado esperaba, pero por debajo del 5.6%. Aún desde nuestro punto de vista no vemos cifras macroeconómicas en China que logren sostener finalmente, por ejemplo, una alza consolidada en el precio del cobre, que si bien subió un 1.92% el día viernes y cerró en $4.59 en la jornada de hoy, luego de conocerse estas cifras que fueron publicadas ayer a las 22 horas hora de Chile, cae un 0.87% y cotiza en $4.55. Renta fija local continúa avanzando de manera bastante consistente en línea con nuestro escenario base, fundamentado principalmente en el ciclo de recorte de tasa de política monetaria del Banco Central de Chile. Itaú Dinámico, fondo base de nuestra estrategia de inversión, mantiene un retorno durante el año del 4.74% y un avance durante los últimos 30 días del 0.61%. Ahorro corto plazo y ahorro plus, fondos que diversifican la estrategia con un horizonte de mediano plazo, ambos ya con un retorno por sobre el 4% durante el año, 4.14 y 4.08%, por sobre money market y depósito a plazo, en este caso Itaú Performance, que mantiene solamente un retorno del 3.14%. A medida que el ciclo de recorte de tasa de política monetaria del Banco Central continúe, veremos que finalmente la diferencia entre renta fija local y money market tenderá a ser aún mayor, y nuestra recomendación de inversión, por supuesto, al respecto es, a través de la asesoría Upside Capital, migrar capital invertido en depósito a plazo y fondos money market a renta fija local. Respecto a los principales índices de Estados Unidos, el viernes Dow Jones registró un nuevo máximo histórico por encima por primera vez de los 40.000 puntos, lo que se sumó también a los máximos históricos registrados durante la semana de S&P 500 y Nasdaq, todo esto animado por la bajada de la inflación y la perspectiva de que la Reserva Federal baje la tasa de política monetaria pronto antes de encontrarse con consecuencias económicas negativas. 0.62, 0.55 y 0.63% fue el retorno el día viernes de Dow Jones, S&P 500 y Nasdaq respectivamente. La proyección de recorte de tasa por parte de la Reserva Federal sigue tomando fuerza para que el ciclo comience en la reunión de septiembre con un 84.1% de probabilidades, muy por sobre el 62% de probabilidades que esta opción marcaba hace un mes atrás. La tasa de descuento del bono del tesoro a 10 años de Estados Unidos comienza la semana en el 4.21%, con proyecciones técnicas de poder superar el piso del 4.19% e ir a buscar niveles inferiores cercanos al 4%. Como sabemos, la relación es inversa, caían las tasas en mayor valor en los bonos. Las tres principales plazas bursátiles de Estados Unidos comienzan la semana en terreno positivo, con Dow Jones subiendo un 0.77%, S&P 500 subiendo un 0.83% y Nasdaq subiendo un 1.16%. Eso es todo por hoy, que tengan una excelente semana. Gracias por escuchar el podcast de Economía e Inversiones de Upside Capital. Te invitamos a visitar nuestro sitio web www.upsidecap.cl y contactarnos para brindarte una asesoría objetiva, sin sesgo y con una mirada global para tus inversiones.